Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta oportunidad el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: análisis completos. Comúnmente, una vez al año, todo ser humano debería realizarse un chequeo médico, un control, donde en ese control pueda realizarse análisis completos para poder observar los diferentes valores que son importantes, que tienen que ver con el funcionamiento del cuerpo humano, ver la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos blancos, ver también lo que tiene que ver con el colesterol, triglicéridos, lo que tiene que ver con el funcionamiento de las enzimas relacionadas con el hígado, de la vía renal, la función urinaria, la tiroide y diferentes valores que pueden allí observarse con simples análisis de sangre y de orina. Y esto permite detectar posibles problemas que puedan existir en nuestro cuerpo para poder tomar a tiempo y tratar a tiempo toda enfermedad que tal vez pueda haber nacido, pueda desarrollarse. Algunos también optan por ecografías, por tomografías, por resonancias magnéticas y hacen los chequeos aún más completos con el fin de poder saber si está todo bien, y en el caso que haya algo malo, poder, como les decía, detectarlo y tratarlo a tiempo. Esto es lo que debería realizar todo ser humano. Pero en el área espiritual esto no cambia tampoco, porque en el área espiritual debemos también hacer un examen y un análisis completo para poder determinar si hay problemas en nuestra vida como creyentes, si hay problemas en la vida de la iglesia, de Cristo también, y así también poder darle una resolución a esos problemas. Para eso vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. En la traducción en lenguaje actual dice lo siguiente: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería, y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Claramente el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia en Corinto y exhorta a la iglesia en Corinto a que la iglesia en Corinto pueda realizar un examen. Y cuando hablamos de realizar un examen y hablamos de la iglesia en Corinto, tenemos que hablar que Pablo, en el capítulo 11 de Primera de Corintios, nos habla de la Santa Cena y nos habla de la importancia de examinarse a sí mismo, de probarse a sí mismo antes de comer del pan y de beber de la copa. Esta carta nos habla de la importancia de realizar un análisis, un examen. Y dice claramente que los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden. Aquel que ha nacido de nuevo por medio de escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de ser convencido
de pecado, justicia y juicio por medio del Espíritu Santo y aceptando el perdón de pecados que da a Cristo, es una persona espiritual. Y esa persona que es espiritual, a medida que va pasando el tiempo, se va desarrollando en la fe y adquiere la capacidad de examinar todo lo que tiene que ver con lo espiritual. En el ámbito espiritual hay tres espíritus diferentes que actúan. Está el Espíritu Santo de Dios, que es nombrado aquí en estos pasajes. Está el Espíritu del hombre también, que es el espíritu que todo hombre posee, que Dios nos ha dado desde el momento de nuestra concepción. Y también el espíritu demoníaco, que son espíritus satánicos que se mueven también en el ámbito espiritual. El espiritual está encargado de examinar todo. El espiritual está capacitado para examinar todo y no solo una parte o acciones aisladas que los demás puedan realizar. Por ejemplo, otro texto que habla de esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, en la palabra de Dios para todos, nos dice lo siguiente: examinen todo y quédense con lo bueno. Aquí en esta carta también del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, en este caso, él también exhorta a que la iglesia en Tesalónica haga un examen total y que pueda quedarse con lo bueno. Otras traducciones hablan de juzgar, de establecer un juicio. Lo importante que debemos entender es que como personas nacidas de nuevo, Dios demanda de nosotros y nos capacita para examinar todas las cosas. La palabra examinar viene del griego anacrisis, donde encontramos dos términos, dos que en la misma palabra. Ana, que significa arriba o a través, y hay un término crino que significa distinguir. Dice que este era un término legal entre los griegos, denotando la investigación preliminar para reunir evidencia para la información de los jueces. Era un tipo de investigación que se realizaba de manera preliminar para que se reuniera toda la evidencia que podía existir con respecto a un hecho ocurrido, a un hecho tipificado en las leyes. Tipificado quiere decir descripto en las leyes, para que fuese probado. Pero debía haber una investigación preliminar. Entonces, examinar tiene que ver también con investigar. Si hay alguien que entendió que debía examinar todo, es Lucas. Lucas fue un creyente posterior a lo que fueron los discípulos del Señor Jesucristo. Él no estuvo con Jesús como los 12 apóstoles, pero sin embargo, él puede escribir uno de los evangelios porque realiza una investigación. Lucas 1, versículo 1 al 14, en la palabra de Dios para todos, dice: Lucas escribe sobre la vida de Jesús. Muchos ya han intentado contar la historia de los eventos que se cumplieron entre nosotros. Escribieron lo que aprendimos de aquellos que desde el principio vieron lo que sucedió y servían a Dios anunciando a otros su mensaje. Yo mismo, excelentísimo Teófilo, he investigado todo cuidadosamente, de principio a fin, y decidí escribírtelo en orden,
para que tengas la certeza de que lo que te han enseñado es verdad. ¿Qué había realizado Lucas? Una investigación de la vida de Jesús. Desde el principio de la vida del Señor, describiendo su nacimiento, dónde Jesús nació, describiendo parte de la adolescencia de Jesús hasta llegar a la vida como adulto, su ministerio, crucifixión, resurrección, mandato que él dejó. Y los escribió en orden, con el fin de que Teófilo, a quien iba dirigido este evangelio, tuviese la certeza de que aquello que le habían enseñado era verdad. Entonces, Lucas fue un creyente espiritual que examinó todas las cosas, y en este caso examinó la vida de Jesús desde principio a fin y escribió el Evangelio. También este creyente, que era un médico, escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 1, versículo 1, en la palabra de Dios para todos, dice: estimado Teófilo, en mi primer libro escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó. Acá hay una cuestión muy importante que Lucas investigó. Lucas no solamente investigó lo que Jesús enseñó, sino también lo que Jesús hizo. Y la pregunta es, ¿por qué habrá investigado ambas cosas? ¿Por qué eran importantes y por qué están relacionadas? ¿Por qué era importante saber para Lucas si lo que Jesús enseñaba iba de acuerdo con lo que él practicaba, con lo que él hacía? Y por supuesto que todo coincidía. Jesús lo que enseñaba también lo practicaba, también lo hacía. Entonces esto afirmó la vida de este hombre llamado Teófilo. Todos tendríamos que ser creyentes como Lucas, que examinan todo. Y cuando hablamos de examinar todo, estamos hablando no solamente de examinar lo que la persona enseña o sus ideas, sino también si lo que enseña, cuando es la palabra de Dios lo que se está enseñando, cuando es la palabra de Dios la base de sus ideas, si verdaderamente esa persona, ese creyente, vive de acuerdo a lo que él expresa. Y Lucas así lo había entendido. Y vamos a ver en primer lugar a Jesucristo examinando todo. Lucas capítulo 7, versículo 44 al 47, en la versión Dios habla hoy, dice: entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por esto te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Cuando esta mujer entró al hogar de Simón, el fariseo, y derramó el perfume sobre los pies de Jesús, todos pensaron: si Jesús fuese profeta, él sabría que esta es una mujer pecadora. Analizando a Jesús los demás hombres. Sin embargo, Jesús analizó, examinó, había examinado perfectamente la vida de Simón el fariseo y comparó la hospitalidad que le brindó Simón allá
con la hospitalidad que esa mujer le brindó en realidad. Y esta mujer hizo todo lo que Simón no había hecho. Simón, que había invitado a Jesús a su casa, no le había dado agua para sus pies, para lavar sus pies. Era algo característico de la hospitalidad, de un buen hospedador, cuando lo vemos representado cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. No lo había saludado a Jesús con un beso, con el beso que el discípulo solía dar al maestro, reconociendo que era su maestro. Allí vemos que este Simón exteriormente mostraba que no reconocía a Jesús como su maestro y tampoco había ungido su cabeza. Sin embargo, esta mujer sí lo había hecho. Jesús analizó cada situación, cada actitud de Simón el fariseo. Jesús no examinó una acción aislada. Jesús no examinó y se puso contento solamente porque Simón lo había invitado a su casa, sino que aún estando allí dentro de su casa, Jesús, él examinó a Simón, siguió examinando cada actitud de Simón y se dio cuenta que él no era un buen hospedador. A veces nosotros, siendo personas espirituales, actuamos como el hombre natural y examinamos en las personas hechos aislados. Tal vez la persona es generosa con nosotros en un momento y ya le ponemos el rótulo a esa persona de una buena persona, de un buen creyente, de un buen cristiano, y no examinamos otras facetas de esa persona. Nos obnubilamos, nos conmovemos por un hecho en particular, pero no seguimos examinando todo como la palabra de Dios nos enseña. No solamente debemos examinar si la persona fue generosa con nosotros en su momento, sino que debemos examinar lo que la persona enseña, debemos examinar sus ideas, debemos examinar si la persona vive de acuerdo a lo que enseña, de acuerdo a la misma palabra de Dios. Debemos examinar cada situación, cada acción de esa persona para establecer un juicio justo y no acciones aisladas. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios y eso es lo que hacía Jesús. Otra situación también similar ocurre en Juan, capítulo 7, versículo 21 al 24, en la Nueva Traducción Viviente, que nos dice: Jesús contestó: yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas, mucho antes de la ley de Moisés. Pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Claramente, los religiosos señalaban a Jesús porque Jesús sanaba en el día de reposo, en un día donde no se podía hacer ningún tipo de trabajo. Incluso se enfurecieron cuando Jesús sanó a un paralítico y le dijo a ese paralítico: toma tu lecho y anda, ordenando a ese paralítico que realizara un trabajo al tomar su lecho, que no le era permitido en el día de descanso. Se enfurecían mucho porque Jesús trabajaba en el día de descanso, pero Jesús los examinó a ellos y les dijo: ustedes se enojan por lo que yo hago en el día de descanso, por sanar a una persona, pero ustedes hacen lo mismo cuando circuncidan a un niño. Sí,
coincide con el día de descanso, ustedes, por no violar la ley de Moisés, realizan ese acto. Entonces, ¿por qué se enojan por lo que yo hago?, planteaba Jesús. Y les dice: aprendan a mirar más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Muchos dicen: haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Sin embargo, en el cristianismo esto no es así. Lo que decimos, lo que prometemos, es aquello que debemos hacer. Y esto es lo que Jesús hacía. Si prometemos un compromiso, si prometemos algo ante Dios, debemos cumplirlo. No debemos tardar en cumplirlo. Ahora, si le prometemos a Dios y no cumplimos, no estamos siendo buenos creyentes. Jesús no examinaba hechos aislados. Jesús examinaba el panorama completo para ver si en realidad lo que los demás hacían era genuino o era solamente con el fin de guardar una apariencia ante los demás, como lo hacían estos religiosos. También en el Antiguo Testamento vemos a el Padre, la persona del Padre, que es Dios, analizando también, examinando. En Jueces capítulo 7, versículo 2 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo: a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Dios analizó la situación completa con respecto al ejército que Gedeón tenía para ir a combatir con los madianitas. Eran un ejército muy numeroso. Entonces él hizo este análisis y dijo: si yo dejo que todos ustedes peleen, se van a jactar que la victoria es de ustedes. Entonces di lo siguiente: que regresen, que no vayan a la batalla aquellos que tengan falta de valentía o que tengan miedo. Y ahí 22,000 se fueron y solo 10,000 quedaron dispuestos a pelear. Dios hizo un análisis total del ejército de Gedeón y vio que allí había personas cobardes que no iban a enfrentar la batalla. Él no se dejó llevar solamente por el número. No vio el número el Señor y dijo: qué lindo este número, con esto voy a triunfar. No. Pensó en lo que iba a suceder a futuro, analizó lo que podía suceder y de hecho iba a suceder a futuro si él dejaba a todos esos. Y era que se iban a jactar. Y también analizó que había cobardes ahí en medio de ellos. Entonces se iban a jactar y como había cobardes, esos cobardes se iban a jactar de ser valientes, iban a mostrar una apariencia de valentía cuando en realidad eran personas que tenían miedo, que no querían ir a batallar. Dios examinó todo, no examinó el número. ¿Cuántas veces nosotros no nos dejamos guiar por el número de personas que tenemos en una congregación? Y si tenemos un gran número, vemos y decimos: es una iglesia próspera que crece. Y si somos menos, decimos: es una iglesia que está fracasando. Sin embargo, vemos que
en la palabra de Dios esto no es así, que más allá de que haya un número grande, el Señor mira y examina de manera personal y ve a cada creyente de manera personal y sabe que aquellos que son cobardes, que no están dispuestos a cambiar, deben volver atrás, deben retroceder. Analiza todo, no solo un solo hecho, que en este caso hubiese sido la cantidad de personas. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Samuel tenía que ungir un nuevo rey para Israel. Sin embargo, él se estaba dejando guiar por la apariencia. Tenía como parámetro que ese rey fuese parecido a Saúl, que fuese un rey de gran estatura, con un porte fornido, para que los israelitas vieran a ese rey y nuevamente se renovaran sus esperanzas después del fracaso de Saúl. Sin embargo, el Señor le dijo que no juzgara por la apariencia, porque Él miraba el corazón. El corazón es sinónimo de alma. Y cuando hablamos de corazón, de alma, estamos hablando de que Dios analizaba los pensamientos, cómo David pensaba. David iba a ser el rey. Él analizaba los pensamientos de todos. Y si vemos allí, los pensamientos de los hermanos de David no eran los correctos. Sin embargo, los pensamientos de David, la manera de pensar de David al ir contra Goliat, era que él iba en el nombre del Señor, que su fuerza radicaba en Dios, que él se apoyaba en Dios. Y esto partía también de un conocimiento, del conocimiento que David tenía de Dios. Porque cuando hablamos de corazón estamos hablando de pensamientos, de conocimientos. También Dios analizaba la parte emocional del rey David. Y el rey David era una persona que tenía control sobre sus emociones, sobre sus sentimientos. Si vemos la persecución de Saúl hacia David, vemos a David huyendo de Saúl. Pero 2 veces Dios pone a Saúl a merced de David para que David lo pudiese matar. Y David, que tenía miedo y que a la vez debe haber sentido también un deseo en algún momento de vengarse del rey Saúl, cuando tuvo esas 2 oportunidades, él pudo llegar a controlar sus emociones, a no reaccionar como reaccionaría una persona natural, sino que él sabía que Saúl aún estaba en el reinado y que no lo podía tocar. Entonces tuvo un control de sus sentimientos, de sus emociones. Y también cuando hablamos de corazón estábamos hablando de la voluntad. Y la voluntad de David estaba a disposición de Dios. Su voluntad estaba a disposición del Señor. Y fue usado por Dios para vencer a Goliat, para ir al frente de la batalla. Cuando tuvo que huir, él huyó. Cuando tuvo la oportunidad de matarlo a Saúl, no puso la voluntad a su disposición o a disposición de Satanás, sino que su voluntad estaba a disposición de Dios. Él hacía lo que Dios quería.
y hasta que llegó el momento en que se pudo concretar la voluntad de Dios en la vida de David. El primero es rey de Jerusalén, después rey de todo Israel. Pero fue en el momento preciso y su voluntad estuvo a disposición de Dios, aun cuando él era un jovencito. Dios analizó pensamientos, conocimientos, emociones, cómo reaccionaba David y voluntad de David. ¿Cuánta disposición había en David para servir a Dios? Vuelvo a repetir, no podemos juzgar según lo que ven nuestros ojos, sino que el análisis como creyentes debe ser minucioso, porque somos personas espirituales y como personas espirituales vemos más allá de la superficie. Dios nos capacita para ver más allá de la superficie, para ver lo profundo, cosas que no se ven a simple vista. Y en tercer lugar, también en el Nuevo Testamento vemos al Espíritu Santo examinando. Hechos 5 en la Nueva Traducción Viviente, versículo 1 en adelante dice: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Este hecho tan conocido de Ananías y Zafira, y que en otra oportunidad lo hemos nombrado, habla de cómo un matrimonio, una pareja, mintió al Espíritu Santo de Dios. Le prometió a Dios el total del precio de la heredad. Y sin embargo, cuando la heredad fue vendida, trajeron solo una parte del precio, como si fuese todo el precio, para mostrar una apariencia ante la iglesia. Pero ¿qué pudo analizar Pedro a través de todo esto? Hizo un análisis minucioso. En primer lugar, Pedro, por lo que el Espíritu Santo les revela, él les puede transmitir a ellos que ellos ignoraban que Dios era un Dios omnisciente, que lo conoce todo. Dios conocía, el Espíritu Santo, que es Dios, conocía que ellos le habían mentido, que habían vendido la heredad, que solo habían traído una parte del precio cuando ellos habían prometido todo. Allí vemos un análisis. En segundo lugar, vemos que esa mentira no fue a los hombres, sino que fue al Espíritu Santo de Dios, porque nos da a entender, Pedro, que ellos se lo prometieron a Dios en su soledad, que se lo prometieron a Dios allí en su casa, donde no estaba la iglesia, donde los demás no los veían.
pero sin embargo no cumplieron con eso y ambos murieron. A veces nosotros creemos que nuestras acciones ofenden solamente a los hombres, pero debemos entender que acciones de estas características terminan ofendiendo al mismo Espíritu Santo de Dios. Pedro hizo un examen total de la situación. No se quedó solamente con lo que ellos ofrecían, porque Pedro podría haber dicho, bueno, sí, quieren dar una parte, bueno, nos conformamos con que den esa parte. No, Pedro sabía que ellos habían prometido todo. Pedro pudo examinar las intenciones que ellos tenían. Las intenciones que ellos tenían era quedar bien, en este caso con el liderazgo de la iglesia. Sin embargo, ellos habían quedado muy mal con Dios. Ellos no le habían mentido a los hombres, le habían mentido directamente al Espíritu Santo de Dios. A veces sucede así, que nosotros nos dejamos guiar por lo que nos ofrecen. Tal vez traen una ofrenda a la iglesia, tal vez alguien regala algo a la iglesia o algún miembro de la iglesia, y la iglesia o ese miembro no analiza las intenciones, qué intenciones tiene la persona a la hora de ofrecer esto. Pedro así lo hizo. Pedro no analizó solamente el hecho concreto, que era en este caso dar dinero, sino que analizó cómo fue todo. Si habían prometido ese dinero y no había sido así, ante quién había sido esa promesa, no había sido ante los hombres, sino ante Dios, y por lo tanto debían rendir cuentas directamente a Dios, y por tanto ellos murieron allí. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: mensaje a la iglesia en Éfeso, en la Nueva Traducción Viviente: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odias las obras malvadas de los nicolaítas, al igual que yo. Y el versículo 7, para resumir, dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les dará del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El Espíritu Santo le reconoció a la iglesia en Éfeso muchísimas virtudes, muchísimas acciones hechas correctamente, pero hubo una queja: que ya no amaban a Dios y no se amaban entre ellos como antes. Incluso después de terminar con esa queja, vuelve a resaltar algo: que ellos odiaban las obras malvadas de los nicolaítas, al igual que Dios. El Señor, a través del Espíritu Santo, había examinado totalmente a la iglesia en Éfeso. Él podría haberse quedado con lo bueno solamente de la iglesia en Éfeso y haber dicho: bueno, esto compensa aquello. El problema es que
aquello en lo cual estaban fallando era muy importante y era el fundamento de todas sus obras: el amor a Dios y el amor a la iglesia del Señor Jesucristo. Ese amor se había enfriado. Entonces ya no estaban haciendo las cosas con amor, por amor a Dios, por amor a la iglesia, sino que seguramente estaban haciendo lo que hacían pensando en Dios, pero también pensando en un beneficio personal, pensando en Dios, pero también pensando en ser reconocidos, en aparentar algo que no es. Fue una pequeña cosa que le cuestionó, pero muy importante, porque el análisis que hace Dios es un análisis completo. Él analizó todo en la iglesia en Éfeso. El arduo trabajo, paciencia y perseverancia, y que no toleras a la gente malvada. Ahí está hablando directamente de toda la iglesia. En segundo lugar, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Está hablando de la labor del liderazgo de la iglesia, en el hecho de cuidar la iglesia. Y después en tercer lugar dice: has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Y allí habla de iglesia, del liderazgo que forma parte de la iglesia también. Habla de todos, pero cuando viene la queja, también la queja es no solo contra la iglesia, sino contra el liderazgo, porque él analiza todo, realiza un examen completo, porque el espiritual todo lo examina, no solo un hecho aislado, no solo un hecho en concreto, sino que analiza todo. Y como creyentes debemos saber examinar todo, hacer un análisis completo, como es el título de esta reflexión. Porque cuando hacemos un análisis completo es cuando podemos descubrir verdaderamente si hay problemas espirituales en nosotros y en la iglesia, si está el diablo detrás de todo. Entonces podemos tratar el problema. Ahora, como en la vida cotidiana, si no hay análisis completos de nuestro funcionamiento del organismo, podemos creer que estamos muy bien y estarnos muriendo verdaderamente. Mucha gente no se hace exámenes de ningún tipo y después se sorprende cuando se encuentra con enfermedades terminales. Así nos podemos sorprender nosotros como cristianos si no hacemos un análisis completo de nuestra vida, un examen completo de nuestra vida, una investigación completa de nuestra vida y también un análisis de los demás creyentes, de la iglesia, de los hechos, pero todo impulsado por el Espíritu Santo y no por una mirada psicológica, no por un ojo crítico, sino cuando el Espíritu Santo es el que a través de nosotros realiza ese examen. Y el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para realizar ese examen. Utiliza los dones espirituales para realizar ese examen. Que el Señor nos permita siempre hacer como hombres espirituales un examen completo de toda situación. Ha sido un placer haber compartido la palabra del Señor con todos ustedes. Si se han sentido identificados con esta palabra, hagan clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan en Facebook, déjennos sus datos y nos comunicaremos con ustedes. Les habló el pastor Hugo Ramín y su servidor, y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que el Señor los bendiga a todos.